pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Bueno, esta carta es una carta bien importante, hermana. La semana pasada la hermana Ninochka nos habló los versículos anteriores, y ella nos dejó desprovistas, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que nos dejó sin ropa? Dijo, teníamos que desprendernos. Bueno, y básicamente estaba basado en el versículo anterior, o sea, en el versículo 2 el 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se recuerdan que era ese básicamente el tema? Ya. 3, 1 y 2, sí. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya, entonces vamos a continuar con esto. Dice que en este pasaje le enseña cómo vivir como hijos de Dios. Esto significa, hermana, poner nuestra atención y nuestras prioridades en las cosas espirituales, no en las cosas terrenales, que si bien es cierto son necesarias y Dios las provee, pero no solo que va a trascender, son las cosas espirituales las que trascienden, y eso tenemos que cultivarlo y mirar para allá. Y esto a renunciar, como decían los versículos anteriores, a despojarnos de todo lo que fue antes, de nuestra vida antigua, de nuestro pecado, nuestra vida pecaminosa. Nuestra vida pecaminosa, hermanas, no solamente porque muchas veces pecamos sabiéndolo, otras veces caemos en pecado sin saberlo. A veces ofendemos sin proponernos, y bueno, como el Señor es tan bueno, pone en nosotros, no sé si decir peso de conciencia, pero el Señor nos habla cuando nosotros ofendemos a alguien y nos da la capacidad de darnos cuenta, y bueno, que cabe en eso perdonarnos, o sea, pedir perdón, ¿cierto? Ya, entonces, también considerar que andábamos en ignorancia, hermana, porque muchas veces, bueno, la gente del mundo cree que creyendo en Dios, o yendo a misa, o no sé, haciendo cosas, cree que eso basta y sobra, y nosotros andamos en eso. La verdad es que ni siquiera nos preocupamos de analizar si esto era así, pero por la misericordia del Señor, que nos ha llamado y nos ha hecho ver con claridad que no es tan así, que nosotros tenemos que conocer la palabra, que tenemos que vestirnos de la nueva vestidura para poder comprender que eso no es tan simple como la gente cree. Pero a la vez, hermana, también es simple conocer al Señor. Es cosa de que Él nos hable y de que uno también piense, ¿no? Porque a veces nos hacemos las lesas, y bueno, y hablo por la gente que hoy no escucha, y hablo también por mí, porque yo muchas veces me hablaron y yo no lo tomaba en serio. Pero en algún momento el Señor nos habla y nos toca. Así que gracias al Señor por eso. Ahora dice que bueno, el
Señor nos hizo cambiarnos esa vestidura, nos lavó, nos bañó en su sangre y, y esto por gracia y misericordia. Recuerden que nosotros no tenemos ningún mérito para hacerlo. El Señor nos ha provisto de un closet de ropa de alta costura, hermana, por decirlo de alguna manera, porque Él lo da por excelencia. Todo lo que nos ha dado Él es de excelencia siempre. Entonces nos ha dado un closet de, de alta costura. Y por esa razón, pero eso no lo merecíamos nosotros, hermana. Eh, Muchas veces yo creo que es bueno eh, tener conciencia siempre de esto, recordarnos de dónde nos sacó el Señor, porque es una forma de no enorgullecernos porque porque somos hijas del Señor. Yo he oído de repente comentarios que no me parecen atinados, como que se sentirse orgullosos de que uno es hija del Señor. O sea, es un gran honor, sin duda que es un gran honor, es el mejor de los honores, pero eso no significa que nosotros andemos por la vida creyéndonos las muy, porque yo soy hija del Señor, eso no es así, porque hay que recordar de dónde venimos. Entonces, y vamos a ir al pasaje, vamos a ir aquí a ver Deuteronomio 7, 8, porque el Señor Dios nos habló desde el Antiguo Testamento, hermana. Y en Deuteronomio 8:8 nos damos cuenta de que al igual que al pueblo hebreo, también el Señor con nosotros hizo lo mismo, que nos eligió sin merecimiento. Vamos a Deuteronomio 7, Deuteronomio 7, 7 al 8. Deuteronomio 7, del 7 al 8. Voy a buscarlo acá. Deuteronomio 7, del 7 al 8. Del 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así mismo nosotros, hermanos, nosotros éramos más insignificantes y el Señor se fijó en nosotros. No nos explicamos quizás en algún momento, cuando en el día del Señor, porque yo misma digo, ¿quién soy yo para que el Señor se haya fijado en mí? Yo que soy desordenada, que tengo un montón de defectos, hermanos, un montón de pifias, como se dice, y el Señor se fijó en mí. Entonces, bueno, alguna razón tiene Él que ahora uno humanamente a veces no se explica, pero quizás el día del Señor nos vamos a explicar todo si es su voluntad de velarla, ¿no es cierto? Entonces hay que recordar eso. Bueno, el Señor, por amor y por el pacto, por la promesa que le hizo a través de Moisés, fue que escogió a su pueblo. Y el Señor dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Vamos a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Efesios 1:4. A ver si encuentro Efesios 1:4. ¿Estamos ahí? Ya. Según nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira tú la grandeza de Él. Estas son cosas que las personas naturalmente no las comprenden. Esto de cómo que el Señor se eligió antes de la fundación del mundo. Son cosas que así en naturaleza no las entendemos, ¿verdad? ¿Cierto? Es difícil, con mayor razón los inconversos. Entonces, pero nosotros tenemos que, de hecho el Señor nos hace entenderlo. Él quiso hacerlo, por lo tanto somos salvados por amor y misericordia y por fe, no por todo lo que está, no por obras. Todo lo que está logrado es a través de la gracia divina.
Nosotros ni nadie solo puede lograr salvación, ni nada de lo que hacemos. Todo está realizado a través de la gracia divina, para que todo sea para la gloria de Dios. Eh, esta elección y nueva vestidura que el Señor nos ha proporcionado no es por lindo, no es por mejores, por ser más o menos favorecidos en nuestros aspectos, por tener más plata, por tener menos plata, tener una casa linda. Nada de eso nos eligió. Por nada de eso nos eligió el Señor. Nos eligió exclusivamente porque a Él quiso. Punto. Nada más, y como le digo, en algún momento a lo mejor nos vamos a explicar, pero por de pronto tenemos que solamente disfrutar y honrar el nombre del Señor porque nos eligió. Dígame. Sí, pues, del vientre. Y dice, incluso antes de la fundación del mundo ya nos tenía pensado. Entonces, como te digo, son cosas que naturalmente nadie las puede, muy poca gente, solamente nosotros las podemos entender, comprenderlas y creerlas por fe. Eso es la grandeza, claro. Bueno, así como el Señor eligió al pueblo judío para ser la luz y la guía del mundo, también a nosotros nos ha elegido para eso, hermano. Ya, nosotros tenemos una responsabilidad. Eh, También fuimos elegidos con el propósito de ser luz. Y lo único que ahora nos corresponde a nosotros, hermana, es difundir el Evangelio. Esa es nuestra gran tarea. Donde sea que andemos, hermana, donde sea. Siempre andar con trataditos, hablando con la palabra del Señor en la boca. Porque siempre hay ocasión de hablar del Señor. Sobre todo que ahora estamos en un mundo tan revuelto, como se dice, tan desordenado, tan insólito, y siempre hay una oportunidad de hablar del Señor. Y yo creo que esto es una opinión mía, yo creo que eso no es casual, si está todo bajo el control del Señor. Todas estas cosas que pasan es porque el Señor quiere que hablemos de Él, porque es el único camino, hermana. Mira, hay elecciones, hay peleas, se agarran del moño, perdonando la forma de hablar, los políticos, qué sé yo, y todo. Los economistas hablan otra cosa y plantean soluciones, pero nosotros sabemos a ciencia cierta que no hay nadie. Solamente el Señor es el que va a arreglar las cosas, nadie más. Si no tienen capacidad el hombre para eso. Y más encima, como están ensoberbecidos, peor todavía. Así que recordamos que el Señor rechaza el corazón soberbio. Así que eso. Eh, Hay otra acepción de la palabra escogido cuando hablamos aquí cuando se habla aquí en el versículo eh, en 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Escogidos, hermana, también tiene otra traducción que es, o otra forma de interpretarlo que se llama, que es apartados. Quiere decir bíblicamente santos. El hecho de ser santo, hermana, no es que nosotros seamos santas, también porque el Señor nos mira a través de Cristo. El Señor es como un filtro. El Señor Jesús es como un filtro a través del cual Dios Padre nos mira y nos ve limpiecitos. ¿Ya? Entonces, eso significa ser santos. Y ser santos también implica, tiene otra interpretación u otra, no interpretación, es un agregado, como bien dice. Eh, Quiere decir que ya no pertenecemos a nosotros, ya no somos nosotros, mi cuerpo es mío, como dicen muchos, mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con él. No es así. El Señor nos eligió para Él, porque somos santos. Entonces, santos o santas. Entonces, eso tenemos que tenerlo en alta consideración. Si vamos a 1 Corintios 6, 19, 20, 1 Corintios 6, 19, 20. Primera Corintios 6. Men. 1 Corintios 6, 19 y 20. 6. Sí, hermana, lea nomás, pero yo lo voy a...
aquí dice por eso que el cuerpo no es nuestro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El precio es la sangre del Señor, hermano, es un alto precio. Entonces, como ya no somos de nosotros, somos del Señor. Eh, y tenemos que cuidarnos del cuerpo y del pecado y cuidar de no caer, hermana, porque mira, dice acá en el análisis de esto, que es diferente cuando un creyente peca y un no creyente peca. Cuando un no creyente peca, el Señor lo ve, dice aquí, como como una criatura quebrantando las leyes de Él. Y Él lo ve como Dios, por supuesto, como juez, y claro que se inquieta, se molesta o no sé, pero cuando es un hijo de Dios, que somos nosotras, a Él le sangra el corazón, le duele el corazón. Y nosotros, si lo comparamos humanamente, hermana, claro, nosotros, por ejemplo, vemos un muchacho que se droga, nos duele, por supuesto que nos duele, o que haga cualquier cosa, pero si es nuestro hijo, es una daga en el corazón, hermano, de verdad, cuando los hijos... Entonces, esa un poco va a ser la comparación con la forma de sentir del Señor. Entonces, por eso tenemos que ser respetuosas de esto y cuidarnos de no caer en pecado. Bueno, el amor de Dios es así, es un poder motivador más fuerte, es el poder motivador más fuerte. Y el creyente, al crecer en Jesús y haber sido salvado por amor, crecerá en su deseo de obedecerle y caminar en la nueva vida que tiene en Cristo. El mismo versículo 3.12 de lo que estamos viendo, Colosenses 3.12, viene ahora porque fuimos escogidos, ya explicamos de lo que fue escogido. De entrañable misericordia, dice. Fuimos escogidos, santos y amados de entrañable misericordia. ¿Qué significa esto de entrañable misericordia? Entrañables, ¿usted sabe lo que son las entrañas? ¿Ah? El interior del... Sí, bueno, de nosotros también. Por eso ellos dicen entrañable, pero hay una explicación para eso, porque que viene en el texto, pero a mí me llamó la atención. Entrañable. Entrañable porque los griegos pensaban que los sentimientos venían de las entrañas, del sistema digestivo, por decirlo. Ellos así lo sentían como de adentro. Bueno, nosotros lo traducimos que es desde el corazón, pues, que además es mucho más lindo, pero hermana, yo pensaba, por ejemplo, si un enamorado o una enamorada le dijera, te amo desde el hígado. Claro, por eso te amo desde el corazón, ¿me entienden la relación? Entonces, bueno, menos mal que lo entendimos, que lo pudimos entender así. Bueno, y nosotros como elegidos del Señor debemos sentir ese amor también y mostrar sentimientos nobles de compasión. También esta palabra compasión viene del hebreo raham, se refiere a la idea de sentir un dolor profundo en el corazón, especialmente en relación al sufrimiento de otros. Hay que ponerse en los zapatos, como se dice, ¿no? Realmente ponerse en los zapatos. De repente, yo misma he cometido errores, hermana, lo reconozco. De repente alguna hermana me comenta alguna pena, algún dolor, y como que yo estoy en otra. Primero estoy pensando en otra cosa, bueno, porque uno en la vida está así, pero también por otro lado a veces no damos la acogida que se merecen o que necesitan. Tenemos que sensibilizarnos un poco más en eso, creo yo, porque en realidad de alguna manera la corriente del mundo nos agarra, ¿no es cierto? Nosotros debemos cuidarnos de eso, ser más sensibles frente, y no solamente frente a los hermanos, que es de preferencia, sino que también frente a la gente del mundo, porque ellos necesitan más que nosotros, ¿ya? Eso. Y la misericordia, dice aquí, no es como que uno, no hay que hacer acepción, también aquí se aplica esto de no hacer acepción. La misericordia no es una cosa que yo me prendo un switch y digo que una persona me cuenta un dolor, una pena,
Y si a mí me cae y me pide oración o me pide apoyo, qué sé yo no me voy a aprender un switch porque es más amiga mía o porque reúne alguna condición que a mí me agrada, sino que debemos ser como parejitas en esto. Porque de repente, por ejemplo, una hermana pide en el WhatsApp, está enferma mi hermana, qué sé yo. Si la hermana es como más conocida, como que hay más apoyo. Si no, como que algunos no me responden. Entonces, a veces no hay tiempo. Yo reconozco que a veces no hay tiempo. No es mala intención. Pero también refinarnos un poco en eso, ¿ya? Porque la hermana que viene llegando recién a la iglesia, como la hermana que lleva 10 o 20 años, necesita igual, y quizás más. Así que me parece que eso sería importante. Eh, la otra, vestidos de benignidad, también aquí en Colosenses 12, de benignidad. ¿Qué significa la benignidad? Esto significa que gracias a la bondad de Dios, primero, gracias a la bondad de Dios hemos sido salvados, porque la bondad y todo lo que sentimos nosotros proviene de todo lo bueno que sentimos nosotros proviene del Señor. De nosotros no viene nada, ¿ya? Eso está clarito. Eh, si vamos a Efesios 2.7, veamos qué dice Efesios 2.7. A ver si está bien. En Efesios 2.7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Viste que de ahí viene la bondad, del Señor siempre viene la bondad. Eh, Antes de benignos unos con otros. Efesios 4.32, en Efesios 4.32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está, ¿ves? Ese es el mandamiento de Dios. Aparece acá en el texto también que se está analizando un ejemplo, dice, de David. El ejemplo de David con el hijo de Jonathan. Eso es un ejemplo claro de la bondad, de cómo David practicó la bondad ahí. Más o menos, la historia, no es más o menos. La historia la conocen, ¿saben de qué les estoy hablando? Claro, David tenía, bueno, saben que el rey Saúl andaba detrás de David buscándolo para matarlo por un sentimiento de envidia, ¿no? Porque en el fondo era eso. Y quería matarlo, qué sé yo, David tuvo que arrancar y esconderse, que incluso llegó al extremo de estar en una cueva donde el rey Saúl fue a hacer sus necesidades y David estaba ahí, tuvo hasta que soportarle los olores, hermano, perdone que le diga, pero eso fue así, eso lo dice la Biblia, no es cosa mía. Entonces, David debería haber tenido mucha rabia con toda la familia de Saúl, pero resulta que no, él tuvo un buen comportamiento en este caso con el nieto de Saúl, que fue Mefiboset, que tuvo este joven cuando mataron a Saúl y a Jonatán. Entonces una de las personas que cuidaba al niño arrancó con él y se le cayó el niño y quedó lisiado de sus piernas. Entonces él era un príncipe que estaba bueno, era lisiado, porque era una persona que tenía minusválida. Y David podría haber dicho, no voy a hacer justicia porque a mí el abuelo me persiguió, pero él por amor a Jonathan, él rescató al niño y lo hizo después ir al palacio y él comía con él, en fin. O sea, él perdonó todas esas cosas, dejó pasar todas esas cosas malas que le pasaron a él y, se hizo, no sé si se hizo cargo, pero sí lo recibió y lo atendió con bondad, con mucha bondad. Entonces ese es un buen ejemplo para nosotros. Dice también el 3.12, vestidos de humildad. En el tiempo de Pablo, el mundo pagano, dice, no apreciaba la humildad, por el contrario, admiraba el orgullo y el poder.
¿Les parece conocido eso? ¿Ah? No hemos cambiado, ¿eh? No hemos cambiado. Entonces, lamentablemente, hermana, nosotros tenemos tanta pega, hermana, tanto trabajo, porque además de que nosotros luchamos con nuestros propios orgullos, nuestras propias delirios de grandeza o qué sé yo, también tenemos que hacerlo hacia el mundo para que la gente como que se ubique, porque es una forma de practicar la humildad, ¿verdad? Entonces, eso, dice, el mayor y más significativo acto de humildad es Cristo. Eso está clarísimo, ¿no? Vamos a Filipenses 2:5-8. Filipenses 2, no. Filipenses 2:5, 2:5 parece, 2:5. Filipenses 2:5. Haya pues, claro, 5 y 6. Filipenses 2:5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué mayor muestra de humildad, hermana? ¿Usted cree que algún rey, alguna persona que esté como en eminencia, a no ser que conozca a Cristo, va a hacer eso de entregar su vida por los demás? Ya no, mayor ejemplo de humildad no hay. Creo que, bueno, de hecho Jesús es nuestro ejemplo y el único bueno y verdadero. Ahora hay que aclarar también que el término humildad no es considerarse poco a uno mismo, no es que uno, eso viene, si la persona se siente poca cosa, de repente, no es que tengamos que creernos grandes, pero en la justa medida, hermana, porque también si no se transformaría en complejo de inferioridad, y eso no es lo que, dime. Bueno, la verdad es que no tengo ese concepto, pero de verdad no es que hay un concepto equivocado y la gente me dice, no, la humildad no es un tema de plata. Claro, claro. Sí, claro, a veces, sí. A veces, bueno, en el caso yo no tengo como claro eso, pero hay que considerarlo, nosotros debemos considerarlo. Eh, Ahora dice, la verdadera humildad es tener la estimación correcta de uno mismo en la voluntad de Dios. Esto equivaldría a decir, todo lo bueno que puede verse en mí es Cristo quien lo ha permitido. Yo no soy más que aquello que el Señor permite que sea. Y eso. La persona realmente humilde, dice, piensa en los demás antes que en sí misma, pero de corazón, sincero, no por figurar o por vender la imagen de buena o humilde. Es una cosa distinta. ¿Ya? La otra parte del versículo 3:12 dice vestidos de mansedumbre. Vestidos de mansedumbre en Colosenses. Vestidos de mansedumbre. Mansedumbre, ya. Vestidos de mansedumbre. Ser manso no quiere decir débil o apocado. El ser manso es el poder bajo control. Ustedes han escuchado eso, que están amansando un potro, por ejemplo. Un potro naturalmente es, pero amansado, bajo mansedumbre es tranquilito. Entonces en la mansedumbre son fuerzas controladas, eso es. Y se pone un ejemplo acá que creo que es bastante atinado. Por ejemplo, si graficamos el viento. El viento, el viento suave es una brisa agradable, refrescante, pero el viento desatado es un huracán. ¿Ya? Entonces, es una forma de mansedumbre. Un medicamento también recetado por un médico y tomado como corresponde, es bueno para el cuerpo. Pero si te tomas el frasco entero, o más de un frasco, eso claramente eso no es beneficioso, ¿no? Entonces eso también es una cosa controlada. Y el último ejemplo que también le habla de un potro. Un potro domado es un animal pacífico
y pierden el control a veces por miedo. Los animales se asustan con mucha facilidad. Entonces, cualquier cosa que les interrumpa, digamos, como su paz, ellos reaccionan. Y como un potro desatado es una cosa tremenda. Si hay alguien que tiene experiencia en el campo, se puede dar cuenta de que los animales descontrolados son una estampida, pero es terrible. Es una cosa muy para temer. Eh, y vestidos de paciencia, dice. Una persona vestida de paciencia o de longanimidad. Longanimidad es como paciencia, como tener la capacidad de esperar, de aguantar. Eh, Siempre esta longanimidad es atribuible básicamente al Señor, porque Él espera, ¿no es cierto? Él está esperando. Como dicen algunos, que me parece en el libro de Pedro, la carta a Pedro, habla de gente que dice que lo tienen por tatanza. Hay mucha gente, mi hermano mismo dice que hasta cuándo, que el Señor no viene nunca, que Él quiere que se acabe esto y qué sé yo, que está sufriendo mucho, que por qué llevamos no sé cuántos años. Pero la verdad de las cosas es que son 2000 años, hermano, 2000 años la nada, si uno lo ve a través del universo, o sea, la relación tiempo-espacio, eh, 2000 años no son nada. Entonces, no es que el Señor está esperando, tiene paciencia porque sabe que hay gente y nosotras mismas, como oramos, hermana, por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, en fin, nuestros vecinos, quienes amamos, y a quienes no amamos, por ello también tenemos que orar, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Y eso. Bueno, una persona vestida de paciencia o de longanimidad es una persona capaz de soportar o aguantar sin vengarse cuando alguien o las circunstancias lo provocan. La persona no vestida de paciencia carece de dominio propio, se exaspera rápidamente. Cierto que hay cosas que nos provocan enojo. Enojarse es sano, hermana, porque tampoco que uno vaya a ir por la vida en una actitud neutra, porque hay cosas que molestan, po. Y son a veces cosas pequeñitas, pero por ejemplo una injusticia, ¿a quién no le agarra una injusticia? Yo creo que hay muy poca gente que no tiene que ser una persona muy indiferente nomás. A veces nos enojamos por otras cosas, porque se nos quema la comida o qué sé yo, cosas que no nos resultan. Pero ese enojarse es normal y es bueno y es sano. Pero perder el control ya es otra cosa, ¿ya? Entonces, esa es la gente. eh, lo normal es no perder la compostura. Eso es la paciencia. Y vamos ahora al versículo 14, no, al 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros, soportándonos unos a otros. Mira, Dios tolera a los pecadores en el sentido de que detiene su juicio. Vamos a Romanos 2.4. Romanos 2.4. Creo que es esto, si no me equivoco. Hace mucho calor, hermano. Romanos 2.4 no lo puedo conectar. Creo que es esa, a ver. Romanos 2.4. Romanos 2.4. Espérate. Dice, o menosprecia la riqueza de la benignidad, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira, el Señor tiene, así como lo entiendo, el Señor tiene paciencia y tiene paciencia hasta cuál es extremo, hermana, que mira, el Señor pone en nosotros el deseo, a ver, el arrepentimiento, pero el arrepentimiento el Señor, yo siento que no me lo ha puesto a mí para ponerme peso de conciencia, no, lo ha puesto porque Él tiene tal misericordia de mí que me induce al arrepentimiento para salvación. O sea, el Señor es tan profundo, tan fino, tan delicado, que hasta en eso ha pensado.
en poner en nosotros eso de es como yo pensaba, es como de repente un profesor te da una prueba y te sopla una respuesta. Es como una cosa así, que él te induce a que respondas bien. Él te induce a la salvación, al arrepentimiento para salvación. Entonces, de esa manera Él tolera a los pecadores, Él tiene paciencia, los está esperando. Eh, tenemos en Romanos, leímos Romanos 2:4, ¿no? Y 3:25 también, Romanos 3:25. Romanos 3:25. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, así como Pablo aconseja a los colosenses a que estemos perdonándonos y estemos soportándonos, esto es la resultante, dice, vestirse de perdón es la resultante de todo lo hablado hasta ahora. Todo lo que hemos visto, no basta con que los cristianos aguanten el dolor, la provocación y que además se niegue a vengarse. También debe perdonar al ofensor. La falta de perdón es como algo que nos carcome por dentro. También nos induce por eso habla de perdonando unos a otros. La falta de perdón, ¿alguien ha tenido alguna cosa que no pueda perdonar? Algo que le duele aquí, le corroe el corazón. Yo creo que más de alguien ha tenido esa rabia con alguien, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y qué nos pasa? No podemos dormir, nos altera, hasta se echa a perder la piel, hermano, porque uno no duerme pensando en eso, como queriendo, incluso uno queriendo vengarse. Entonces es muy importante, el Señor también por su misericordia nos induce al perdón, porque nos cuida. Porque si no nos cuidara, no le importaría que nosotros viviéramos con esa larva dentro que empieza a carcomer el corazón, ¿cierto? Entonces, también en eso el Señor nos aconseja en esto, por eso dice, perdonándonos unos a otros. Debemos ir a los... Ya, hay una diferencia, hermana, en esto. Dice, mira, Dios, cuando uno perdona, Dios como que nos abre el corazón y nos deja entrar oxígeno, viento nuevo, viento fresco. Dice aquí que hay dos formas de perdón. O sea, el perdón es distinto, el perdón cuando una persona que no es que es del mundo no ofende. Nuestro perdón debe ser inmediato, hermano. Te ofendió y lo perdonaste al tiro. No guardes rencor ni qué sé yo. Porque mira, hay que considerar que esas personas están sin Cristo. Que a veces te ofendieron, te dijeron algo sin conciencia. O si tiene no sé, porque hay gente que también que le gusta ofender, pues gente que es así, pues, que es avesada y ofende y dice, qué sé yo. Nosotros como cristianos debemos perdonarlo al tiro. Ya, y pedirle a Dios que nos ayude a perdonarlo también. Pero a los hermanos es otra forma de perdón. Al hermano dice que hay que llamarlo, llamarlo y hablar con él en mansedumbre, en amor y decirle, hermano, yo siento que me ofendiste o por qué dijiste esto, pero todo en la santa paz del Señor. Si el hermano no te hace caso y se da media vuelta, ya tienes que tratarlo de otra forma. También lo sabemos esto, ¿no? Que hay que llamar a otro, un testigo, en fin, bueno, y si el hermano no hace caso, date la vuelta nomás y fue. Pero es distinta la forma de perdón, de tratar el perdón frente a un no creyente y frente a un hermano. ¿Ya? Eso. Mira, veamos esto, debemos ir al ofensor para ayudarlo. Mira, veamos en Mateo 18, es largo esto. 18, Mateo 18, 15 al 35. Mateo 18, ya vamos avanzando. Mateo 18, 15 al 35. Mateo 18. Mateo 18,
15 al 35. Es como larguito, creo que es esto, ¿no? ¿Perdón? Mateo 18, 15 al 35, Mateo 18, 15 al 17. Me parece que tengo un error aquí, hermana. Sí, sí. El, ¿qué me dice, Lea? 18, 18, 18, sí, claro, ahí está. Mateo 18, del 15 al 22. ¿Cómo se debe perdonar, hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo, no, de cierto digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eh, Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, que será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Entonces, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, eso 70 veces 7, eso siempre, es perdonarlo cada vez que el hermano peque, siempre que te escuche. Eh, Dice el versículo 14 dice vestidos de amor, Colosenses 14, 3:14, 3:14. Sobre toda cosa vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta vestimenta es la más importante de las virtudes cristianas. Es la que amarra a todas las otras virtudes. Vamos a primera de Corintios 13. Primero los Corintios 13. Primera de Corintios 13. En donde habla del amor. Estos versículos están todos dedicados al amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? Cuando venga lo perfecto, ya. Eh, Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ya? Hermana, yo escuchaba el otro día, me acordé ahora, un cocinero, un chef, y le preguntaban cómo hacía la receta de no sé qué estaba cocinando. Entonces dijo, el mejor ingrediente que tengo es el amor. Y de verdad, hermana, cuando uno cocina con amor, resulta más rica las cosas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos ahora al... El amor dice, si el amor gobierna nuestras vidas, se unen todas las virtudes espirituales para que haya belleza y armonía, la cual mantiene la vida equilibrada y en desarrollo. El 3.15, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, en 3.15. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
La paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Acá Pablo se refiere a la conducta que debe tener el creyente. La paz de Dios es el árbitro del corazón, del creyente. Si hay paz en el corazón, hay buena comunión, buena comunicación, buena conducta, buenas relaciones con la hermandad y con las personas en general. Sin embargo, hay que ser honesto con uno mismo y revisar si la paz que queremos estar experimentando es la paz de Dios, porque a veces ocurre que nosotros somos autocomplacientes. Pensamos, no, ya pasó, fue, dicen ahora, fue nomás. Entonces, digan. Ah, claro, 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 claro. Y aquí aparece un ejemplo que yo creo que grafica bastante bien esto, el ejemplo de Jonás. Jonás se fue, desobedeció al Señor y se acostó a dormir, se echó a dormir en la barca. Y él tenía paz, pero resulta que estaba en la desobediencia y además de eso dejó la escoba, que dio una tormenta y quedó como se dice la embarrada. Él tenía paz, no tenía la paz de Dios. Claro. Entonces ese es un ejemplo bien gráfico de lo que significa tener la paz de Dios. Eh, Cuando un creyente pierde la paz de Dios, empieza a desviarse de la voluntad de Dios y comienza a tratar de llenar ese vacío con diferentes actividades y volverse a la carnalidad para no sentir esta carencia de paz verdadera. Es cierto, el mundo busca la paz, busca la tranquilidad y la alegría en el copete, en tantas cosas que la gente inventa. ¿Ah? Sentirse bien, claro, claro, en llenar esos vacíos. Y bueno, y los creyentes de alguna manera, si caemos en eso, si los creyentes caemos en eso de autoconvencernos de que estamos en paz, y no es la paz de Dios, estamos mal. Entonces hay que, y la única forma de volver a la paz verdadera, dice, es cuando uno confiesa sus pecados y le pide perdón al Señor, y ahí recién puede volver a experimentar la paz interior y volverla a alabar con nuestros labios. De verdad, cuando uno no tiene paz, no tiene ganas de cantar. O si canta es un canto vacío, ¿cierto? Claro, sí, un canto. Ya. Eh, Tenemos el ejemplo de David, dice, cuando quiso encubrir su pecado, él perdió la paz, ¿cierto? Lo tenemos en el Salmo 32 y en el Salmo 51, que lo anótenlo para que lo lean en la casa. Cuando él reconoció y confesó, volvió la alabanza en su boca, ¿cierto? Eh, Ahora el 3.16, el versículo 3.16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia y en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este versículo lo escribe el apóstol sabiendo que habían falsos maestros tratando de romper el evangelio en Colosas, llevando tradiciones, mandamientos y filosofías humanas. Quisieron introducir una mezcla de pensamientos humanos con la palabra de Dios y quisieron hacer ahí un arreglo a ellos, pero no pudieron hacerlo, porque la palabra de Dios siempre exalta a Cristo Jesús. Ese es el verdadero evangelio. No fue la palabra de los falsos maestros lo que llevó a la salvación a los colosenses, fue la palabra de la verdad del evangelio. Esta misma palabra es la que nos sostiene y nos da vida y fortalece a nosotros. En 1 de Pedro 1.22 y 2.3, ese versículo nos exhorta a seguir adelante en la fe. La palabra mori o murar significa, dice acá, está acá en el versículo, en el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Morar significa sentirse en casa. La palabra transformará, significa sentirse cómodo en casa. ¿Cómo se siente uno en casa? Es la única parte que se siente más cómodo, ¿no? A no ser que tenga mucha confianza en nuestra parte, pero en general uno se siente muy cómodo en su casa. Entonces eso es lo que dice a eso nos exhorta la palabra, que en nuestro corazón dejemos entrar la palabra como que está morando en nuestra casa. La palabra transformará nuestras vidas si permitimos que ella more en nuestro corazón, que es nuestra casa, que se sienta gustosa de estar morando en nosotras. El versículo también lo escribió Pablo no solo a los creyentes en forma individual, la dirigió a toda la iglesia, a todo el cuerpo de la iglesia de Colosas.
que la palabra de Dios more en vosotros. Vosotros es plural, claro, son todos. Habiten entre ustedes esto también. Esto también se debe interpretar que en la medida en que cada creyente en la iglesia deje morar la palabra más abundantemente en sus corazones, nos dará abundantemente en toda la iglesia. Si todos vamos creciendo en la palabra, dedicándonos, estudiándola, aplicándola, vamos creciendo todos, ¿cierto? Entonces le damos el nivel de fe, de creencia y de todo. El autor acá del texto dice que habla y tiene toda la razón. Dice que hay muchas congregaciones en que han subestimado la palabra. Han subestimado la palabra de Dios, dicen. No la han dejado entrar, no la han dejado morar. Y vemos muchas iglesias que hacen prácticamente shows. En la televisión se ve eso, que llevan todo ese aparataje de música, que danzan, que exhiben películas, que no está mal exhibir películas cristianas, pero eso no es que sea siempre. Eso tiene que ser, o sea, lo principal es la palabra. Eso es lo que tiene que morar siempre en la iglesia y nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque aquí esta iglesia está siempre aplicada a la sana doctrina. Solo Biblia, solo Biblia. ¿Qué estudian? Dice. Nos preguntan a nosotros, ¿qué son ustedes? ¿De dónde son? Cuando vamos a entregar tratados. ¿Ustedes qué son? Bíblica, somos iglesia bíblica bautista. ¿Qué significa eso? Que se estudia solo la Biblia. Y que tenemos el bautismo por inmersión, pero que solamente Biblia. Nosotros no tenemos otros libros anexos para consultar, como son los mormones, por ejemplo, que tienen un libro especial, y otras religiones que tienen eso. Nosotros, gracias al Señor, tenemos sana doctrina. Entonces, gracias a Dios por eso. Porque ocurre otro fenómeno, fíjate, en esas iglesias que hacen todas estas cosas raras. Yo creo, dice el texto, pero también yo lo pienso, y creo que muchos lo pensamos, que hay gente salva de verdad, pero como no tienen la palabra no crecen, entonces creen que ese show es como lo correcto, y eso no es así, entonces en el fondo no es que pierdan la salvación, sino que no crecen. Entonces al no crecer tampoco son aportes, no pueden trabajar no pueden trabajar confiadamente para hacer crecer la obra. Y creo que al Señor no le agrada. Yo creo que eso no es de agrado al Señor. Entonces, esa gente honestamente puede ser una persona salva, pero no puede afirmarlo, sí soy salvo, porque no tiene la certeza, porque no tiene conocimiento de la palabra. Entonces, eso es... porque no dedican tiempo ni a leerla, ni a estudiarla, ni a memorizarla. Por esa razón también es que se han producido, dice, una cantidad de temas musicales que no tienen base bíblica. Nosotros tenemos otra gran bendición, hermana, que nuestros himnos, nuestras alabanzas están todas basadas en la Biblia, o los himnos que están escritos, nosotros que cantamos salmos, y tenemos himnos que están escritos por grandes hombres de Dios, personas que han sido consagradas, que son personas conocedoras de la palabra, y que escriben como de verdad, una cosa genuina. No es que escucharon por aquí algo e inventaron una canción, porque se da, yo no sé si ustedes han dado el tiempo o han tenido la oportunidad alguna vez de escuchar estas músicas que a mí me invitaron una vez una chica cuando estaba estudiando yo enfermería, parece que era, me invitó a su iglesia, que vamos, me dijo, porque iba a haber un show, y un show cristiano. Sí, me dijo, va a haber un cantante, no sé cuánto, qué sé yo. Y ella tenía nombres que supuestamente son que yo no tengo idea quiénes serán, pues. Pero en el fondo era eso, pues. O sea, era show. Porque con el tarreo, digo yo, aunque mi hijo es baterista, pero no importa. Que llevan estas cosas, que hacen un escándalo. Eso no está correcto, esas cosas no son de Dios. Si analizamos ese mismo versículo con calma, dice, podemos deducir, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, con la boca seca,
a unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto, hermana, es una reunión de iglesia local. Esta descripción es una reunión de iglesia local. ¿Se entiende, no es cierto? Claro, es una descripción de eso. Ya. Y el último versículo dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, si vemos esto, debemos dar gracias, dice, todo lo que se dice se refiere a todas las acciones y decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. Uy, Julita, ¿me escuchaste? Gracias. Dice en el 3.17, y todo lo que hacéis se refiere a todas las acciones y decisiones que tomamos en nuestra vida diaria, de palabra o hecho. Todo lo que pensemos, digamos, hacemos en nuestra vida debe ser con la intención de honrar a Jesús y reflejar su carácter, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué significancia tiene esto de hacerlo todo en el nombre de Jesús? Dice que en la antigüedad el nombre de una persona se consideraba de suma importancia. Los nombres en general significan siempre algo. Y me picó la curiosidad, hermana, y me puse a buscar nombres así y dice, mira, encontré por ejemplo, bueno, el nombre de la antigüedad se consideraba de suma importancia, y se le ponían los nombres a las personas según características. Por ejemplo, los nombres mapuche, todos tienen en general los nombres de los pueblos aborígenes, donde sea, en el mundo tienen una significancia. ¿Ya? Caupolicán, no sé qué significa, en fin, todo. Encontré un nombre mapuche que me llamó la atención, que es Yasna. Yasna es un nombre mapuche. Mira, mira, creo que significa elegida, algo así. Algo así significa. Bueno, el asunto es que encontré otro, porque no anoté Yasna. No anoté Yasna, pero esto es como dato curioso nomás. Por ejemplo, busqué el nombre Liana, que significa Dios responde. El nombre Eva, vida o fuente de vida. Más de los vivientes también la traducen. Cecilia, música o canto. Esto significa. Norma, perfección o excelencia. Olga es un nombre en ruso y significa santa o sacerdotisa. ¿Viste cómo todo tiene una significancia? Todos los nombres. Entonces como, bueno, y tenemos situaciones en la Biblia de nombres que el Señor cambió. Por ejemplo, de Abraham cambió a Abraham o Abraham. Abraham, que dice, significa padre exaltado. No es que sea exaltado, que se exalte, no, es un padre, ¿ya? Claro, exaltado por Dios. Claro, y Abraham es padre de multitud o de muchas naciones. Jacob o Jacob significa suplantador, impostor. ¿Te recuerdas la historia del cambio cuando nacieron? Pero después, cuando Jacob luchó con el Señor, dice, después se lo transformó a Israel y significa Dios lucha. ¿Ya? Entonces el nombre tenía, dice, inicialmente el nombre cristiano, dice, como se nos nombra a nosotros, el Dios de Cristo, era usada de manera burlesca. Toma esta, mira. Sí, se burlaban de los cristianos. Un paréntesis, un comentario. Yo tengo un vecino que tiene una escuela de arte al lado de mi casa. Es una casa común, pero él instaló una escuela de arte. Y el otro día estaba enseñando una obra de teatro, que yo no alcancé a captar bien el contexto en general, pero me dio la impresión de que se estaban burlando del Evangelio, porque había un grupo de muchachas que cantaban alabaré, y son cabras re locas, porque entran esas cabras que andan con las medias rotas y andan con los pelos raros. Entonces, no me parece que sean cristianas, no lo sé, tampoco puedo juzgar por la vestimenta, pero me da la impresión de que se estaban burlando. Y bueno, los cristianos somos sujetos de burla muchas veces, pues.
¿A ustedes les ha tocado en una conversación común con las vecinas o con alguien mencionar en algún momento que somos cristianas o que creemos en Cristo o lo dijo Cristo? Es una cosa impresionante, hermana. Yo he vivido la experiencia con parte de mi familia y podemos estar conversando de diversos temas. De repente cuando yo les digo algo de Cristo, es un silencio. Se produce un silencio y tratan, pero por todo, y es tan notorio, tratan por todos los medios de hacerlo a un lado, de salir del tema. Y como que yo estoy en otra, como que yo estoy loca más o menos. Y yo creo que a muchos les pasa eso, que está vilipendiado el nombre del Señor, lamentablemente, pero nosotros no tenemos que fugirnos por eso, hermana, porque el Señor tiene el control de todo. Bueno, el nombre del Señor fue, dice el nombre cristiano, fue paulatinamente convirtiéndose en un nombre de honor. El nombre de Cristo es ungido, eso quiere decir. Es decir, Jesús ungido para la salvación de la humanidad. Su nombre también significa autoridad. Por tanto, tenemos autoridad para orar en su nombre. Y esto es porque nosotros tenemos que todo pedirlo en el nombre del Señor. Por tanto, tenemos autoridad para orar en su nombre. En Juan 13:14 veamos. Veamos Juan 13:14. La verdad es que no sé por qué cité esto. Juan 7:14. Juan 7, no, Juan 14, no, Juan 14, 13, Juan 14, 13, 14. Juan 14, Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. La verdad es que sinceramente no sé por qué. Juan 14, 13 y 14. A ver si es. Claro, aquí está. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Ya? Eso es. Eso es, todo lo que pidamos en el nombre del Señor. También tenemos Juan 16, 23, 26, que sería como el último. Juan 16, 23, 26. Juan 16. Juan 16, 23, 26, 20. Claro, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, tenemos la autoridad de orar en nombre de Cristo porque Él murió Él murió en nuestro lugar. Todo lo que decimos, hacemos debe estar asociado al nombre de Cristo. Si permitimos cualquier cosa que esté en nuestra vida, que no esté asociada al nombre de Jesús, estaríamos abriendo la puerta al pecado. Nuestra vida debe estar entera abocada alrededor de Él. Es la única forma de mantenerse sin pecado, hermano. Al llevar el nombre de cristianos es una gran bendición y privilegio, pero también una gran responsabilidad, que a veces es peligroso o arriesgado. Juan 15, 20, 21. Esto creo que es lo último. Juan 15, 20, 21. Acordaos de la palabra y esto, ¿sabes qué, hermana? Esto a propósito, hermana, de que cuando un día tuvimos una experiencia con la Juanita González en la plaza, estamos repartiendo los tratados y pasó un señor que recibió el tratado. Entonces, ¿y ustedes por qué entregan esto? Bueno, nosotros somos hijas del Señor, queremos compartir el mensaje de salvación para su vida. ¿Y qué eso? Entonces, no se dio la posibilidad de conversar más profundamente. Pero se fue el hombre. Se fue. Se llevó el tratado y ya se fue. Y estamos en la plaza, llegó hasta el último paradero que está por Pajarito, antes del anfiteatro. Hasta allá llegó y pasó un rato y de repente venía de vuelta. Y venía a pelear. Venía de vuelta a la vuelta. Y era un tremendo hombre. Así como el hermano que está los días en el amanecer.
el gordito que, hermano, ¿cómo se llama? Manuel. El hermano, ¿ah? Eduardo, el hermano, así como con esa, incluso diría más alto. Y venía el hombre así directo a nosotros, pues. Entonces empezó a preguntarnos, ¿quién es Jesús, el Hijo de Dios? ¿Y cómo saben que es el Hijo de Dios? Porque la palabra lo dice, le mostramos, o sea, no le mostramos, sino que la palabra lo dice, que si yo empezamos a explicarle a él dentro de lo que nosotros podemos. Pero bueno, ¿es el Padre o es el Hijo? No, es el Hijo, pero es Dios. ¿Pero de dónde sacan eso? Y el hombre se ponía furia, hermana, ¿sabe que estaba furioso? Y se enrojecía y después como que se calmaba y después volvía a la carga. Finalmente pescó el tratado y se lo llevó nomás, po. Pero fue una cosa, y nosotros estamos, y así es como estamos expuestas por el hecho, yo estoy segura que si le entregan un papel con una propaganda política o con una propaganda de un dentista, lo recibe calmadamente y se va. Claro, no revestía mayor análisis, pero el hecho de que se hable de Cristo ya les duele, les molesta. Entonces es muy triste. Entonces, pero el Señor dice en su palabra que nosotros, eh, el hecho de que Cristo es Dios, dice, por lo tanto el hecho de que Cristo es Dios, perdón, ya, no, al final se fue nomás, po, se fue. Por eso volvió, pero bueno, es que volvió enojado, pues entonces yo decía, pero ¿por qué se? Claro, seguramente, de hecho, claro, porque en ese lapso seguramente leyó el papel o tuvo claro. Eh, bueno, como él murió, el Señor murió por nosotros, en nuestro lugar tenemos autoridad en su nombre. Eh, y bueno, como le digo, esto reviste peligro a veces ser hija del Señor, pero tenemos que asumirlo porque Él ya las pasó todas por nosotros, así que no nos queda más que eso. Y bueno, el nombre del Señor es siempre, en la antigüedad y ahora incluso, todos los padres quieren inculcarle a sus hijos el honor de su apellido. No siempre se valora, pues tenemos el ejemplo de Aarón, por ejemplo, los hijos de Aarón que quemaron algo extraño en el templo, ellos desobedecieron y tuvieron consecuencias, porque eso no es gratis tampoco. ¿Ya? Eso. Entonces todo lo que hagamos y pidamos y agradezcamos debe ir por la mención al nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso ya lo sabemos. En conclusión dice, en estos versículos hay 4 motivaciones espirituales para una vida en santidad y, por cierto, siguiendo los preceptos de Cristo. 1, el nombre de Cristo debe ser nuestra identidad y nuestra autoridad. Cristo es el todo y en todos. Eso está en el versículo 11. Perdonándonos porque Cristo nos perdonó primero. En el verso 13, 3 es la paz de Cristo la que debe gobernar nuestra vida. En el versículo 15. Y la palabra de Cristo es la que debe morar abundantemente en nosotros. Eso, hermano. El Señor bendiga su palabra, nos ayuda. Oramos cortito. Padre amado, le doy las gracias, Señor, por esto. Perdone, Señor, sus errores. Señor, desacierto, cualquier cosa, Señor, perdóneme, Señor. Pero usted sabe que lo hacemos de todo corazón. Y espero que las hermanas hayan podido entender y que todas podamos sacar una lección de esto, Señor amado. Gracias, Padre eterno, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.